En el oscuro invierno de 1742, en el monasterio de Hohenwart, Alemania, la paz habitual fue reemplazada por una inquietante sensación de misterio. El monasterio, un lugar de recogimiento y devoción, albergaba a las hermanas de alta devoción. Entre ellas, una monja destacaba por su fervor religioso, Josephine Rosenthal. Josephine, de ojos castaños profundos y vestida con el hábito blanco de la orden, dedicaba sus días y noches a la oración y al servicio a Dios. Sin embargo, su vida tomaría un giro siniestro que desafiaría las leyes de lo divino y lo terrenal. En el silencio de la noche, Josephine experimentó algo fuera de lo común. Un susurro inusual llenó su celda, y una presencia sombría pareció envolverla. La monja, confundida y temerosa, trató de rechazar las inexplicables sensaciones que la invadían. Sin embargo, algo oscuro se había apoderado de ella. Meses después, el convento se sumió en el caos cuando Josephine, la devota monja, anunció su embarazo. Un estado completamente imposible según las estrictas reglas del monasterio. Juraba no haber mantenido relaciones carnales con ningún hombre, y afirmaba que su estado era obra de la divina intervención. Las noticias del inusual embarazo llegaron a oídos del Vaticano, que decidió enviar a un grupo de inquisidores para investigar el asunto. Josephine fue sometida a intensos interrogatorios y exámenes, buscando cualquier rastro de evidencia que pudiera confirmar su testimonio de pureza. Sin embargo, los resultados no ofrecieron respuestas claras, generando más confusión y miedo entre las hermanas del monasterio. Tiempo después de los oscuros acontecimientos en el monasterio de Hohenwart, el Vaticano, con sus inquisidores y teólogos, finalmente obtuvo los resultados definitivos de los exámenes realizados a Josephine Rosenthal. Los hallazgos eran tan desconcertantes como asombrosos. Confirmaban que Josephine, la monja embarazada, era, de hecho, virgen. El Vaticano, ante la imposibilidad de explicar científicamente la concepción, optó por interpretar el misterioso embarazo de Josephine como un acto divino, una especie de inmaculada concepción. La noticia se extendió entre los círculos eclesiásticos, transformando el embarazo de Josephine en un fenómeno milagroso y divino. La noticia del embarazo milagroso de Josephine Rosenthal tomó un giro inesperado cuando, después de intensos estudios y exámenes llevados a cabo por los expertos del Vaticano, se reveló que Josephine era intersexual. Este descubrimiento, aunque científicamente explicativo, sumió a la sociedad de la época en un estado de temor, miedo y odio hacia lo desconocido. En el siglo XVIII, la comprensión de la intersexualidad era limitada, y la intolerancia social hacia aquellos que desafiaban las nociones tradicionales de género estaba en su apogeo. Josephine, antes reverenciada como portadora de un milagro divino, ahora se veía envuelta en una atmósfera de sospecha y repudio. La noticia de su condición intersexual se extendió por el monasterio como un veneno, tejiendo una red de prejuicios y supersticiones a su alrededor. Las hermanas del monasterio, una vez compañeras devotas, comenzaron a maltratar a Josephine, considerándola una paria, una presencia impura que había contaminado el sagrado recinto. Los murmullos que antes sugerían la presencia divina, ahora proclamaban su supuesta conexión con fuerzas oscuras. Los rumores crecieron como llamas, alimentados por el miedo arraigado en la ignorancia de la sociedad de la época. Josephine se encontró aislada, enfrentando la hostilidad de las mismas personas, que antes buscaban su guía espiritual. Las noches en su celda se volvieron solitarias, mientras los susurros maliciosos y las sombras amenazadoras la acosaban. La intersexualidad de Josephine, en lugar de ser comprendida como una variación natural, se convirtió en la causa de su ostracismo y sufrimiento. En las sombras de su celda, donde las lágrimas de Josephine Rosenthal se mezclaban con la oscuridad de la noche, nació un pequeño cuaderno secreto. En sus páginas, la monja escribía con temblorosa mano, relatos dolorosos de los tratos y humillaciones, que soportaba a manos de las hermanas del monasterio. Cada palabra plasmada en ese cuaderno, se convertiría en un testimonio silencioso de su sufrimiento. Josephine detalló cómo las miradas de desdén se clavaban en ella, cómo los murmuros de condena se extendían como sombras malignas a su alrededor. Cada palabra de desprecio, y cada gesto de rechazo quedaron registrados en las páginas amarillentas del cuaderno, como un eco silencioso de la intolerancia que enfrentaba. En secreto,
Josephine describía las noches solitarias en las que los susurros maliciosos parecían tomar forma, como si las sombras mismas se conjuraran para acosarla. Su relato revelaba la angustia de una mujer que, en lugar de recibir apoyo y comprensión, se veía empujada al abismo del aislamiento y la soledad.